Muy bien, entonces vamos a continuar. Nos han pedido que hablemos hoy de Hechos capítulo 10. Así que sus Biblias van a estar abiertas en Hechos capítulo 10. Yo les quiero decir que no vamos a predicar todo el capítulo 10 de Hechos porque, digamos, tiene mucho que hablar. Solo vamos a hacer unas referencias breves, pero intentamos enseñar algunas cosas que seguramente van a ser importantes, no porque no las sepan, pero tal vez es recordarlas entonces. Hechos capítulo 10, lo vamos a ver así por partes y luego ustedes lo van a estudiar con tiempo en sus casas. Nosotros hemos predicado, hay un pastor que se llama el pastor Adrián. El pastor Adrián coge a enseñar, por ejemplo, Gálatas, y coge a enseñar versículo por versículo y palabra por palabra, y Dios mío, saca de un texto una cantidad de cosas que uno dice, ¿de dónde sacó tanto? ¿Cierto? ¿Dónde estaba eso que yo no había visto, no? Entonces el hombre sabe desgranar así, de una manera de lujo, de la palabra de Dios. Y bueno, ahí se van formando predicadores excelentes. Pero para coger todo un capítulo de estos tan extenso, obviamente tenemos que solo tomar unas pequeñas partes y hacer referencia a ellas. ¿Está bien? Pero si ustedes están pendientes, tendremos algunas cosas que hablar durante la semana, ¿no? Que esa es la idea. Que en la semana se hable de la predicación del domingo. Y el tema se llama diseño o paradigma, porque hay diseños y hay paradigmas. Hay diseños que son divinos, que son, digamos, principios o modelos que bajan del cielo y que justamente bajan en momentos oportunos, cuando estamos allá metidos en la presencia de Dios, o cuando hay que dar un avivamiento especial o hacer algo que Dios tenía programado para la iglesia. Entonces se da justamente, Dios baja esos diseños, como por ejemplo cuando le dijo a Moisés que hiciera el tabernáculo y le dijo, lo harás, y le dio las medidas, cómo tenía que hacerlo, y eso se grabó en la mente de Moisés. Diseño, el diseño normalmente los diseños para las construcciones los hacen los arquitectos, ¿no? Nosotros tenemos ahí en la iglesia, seguramente también acá hay arquitectos. Entonces yo digo, hermano, necesito hacer esto y esto, y yo les hago un planito, así, a mano alzada, un planito, digo, necesito hacer esto, pero hágalo ya con las medidas, y ellos hacen unas cosas maravillosas. Los diseños, pero en este caso los diseños vienen del cielo. Los paradigmas normalmente son modos de hacer las cosas que nosotros vamos adoptando y que los vamos heredando de generación en generación. Entonces así va a pasar. Algunos hacen las cosas como las hacía el abuelito, por ejemplo. Entonces, o como las hacía el papá, y así pasan de generación en generación. Pero si hay una persona que nos va a enseñar muchísimo acerca de cómo superar o cómo romper los paradigmas, se llama Jesús. Cuando usted lee los 4 evangelios, va a darse cuenta que Jesucristo fue un líder carismático y revolucionario, claro, sin agredir a ninguno, desde luego, pero sus enseñanzas y su forma de hacer las cosas no obedecían a los paradigmas de la antigua forma o religión, sino que trajo los diseños del cielo para colocarlos y desarrollar así su obra en la tierra. Y vamos a dar algunos ejemplos, son los siguientes. El primero tiene que ver con que Jesús sanó en el día de reposo, por ejemplo. Eso era algo muy revolucionario, porque el día de reposo para los hebreos comenzaba el viernes a las 6 de la tarde. No preparaban más comida y lo hacían y lo guardaban hasta el sábado a las 6 de la tarde. Entonces no hacían obras, ningún trabajo, caminaban tramos muy cortos, y hay toda una cantidad de reglamentos para guardar ese día de reposo. Así que si Jesús sanaba en día de reposo, estaría cometiendo un delito, y colocaba al enfermo que ahora está sano a cargar la camilla. Es un delito peor todavía según la ley, pero Jesús dice, háganlo, no hay problema. Es decir, que quebró ese paradigma. Pero luego dice que comió, y sus discípulos comieron pan sin lavarse las manos, y ellos dicen, quebranta la tradición o el paradigma, porque comen sin lavarse las manos. El rito de los judíos de lavarse las manos lo van a leer en algún lado, pero ellos siempre se lavaban las manos antes de comer, y no solo las manos, sino que hacían así, de tal manera que el agua les escurría acá por el codo. Y Jesús dice, no hay problema que coman sin lavarse las manos, porque no es lo que entra a la boca, bueno, y lo que contamina, y así. Luego Jesús le untó lodo a un ciego, y para que vea
normalmente los médicos dicen, vamos a lavarle muy bien, vamos a desinfectarle muy bien, pero Jesús dice, con la saliva hace lodo y le unta. Esto está, digamos, pasándose por encima de normas y leyes. Y luego habló con una mujer samaritana. Por un lado es samaritana y por otro lado las normas del sector en Medio Oriente no permitían que una mujer hablara a solas con un hombre a menos que sea su esposo. Aún todavía tenemos amigos que trabajan en Medio Oriente y que nos comentan, dicen, no se le permite a una mujer que le mire a los ojos a un hombre a menos que sea su esposo o que sea alguien muy cercano. Entonces no puede saludarlo de mano, en fin, todas esas cosas que hacemos acá, allá entre las mujeres y un hombre que no es su cercano no lo puede hacer. Pero Jesús habla con una mujer, por un lado es samaritana y por otro lado, digamos, está en una cultura donde no se le permite ese tipo de cosas. Anda sobre las aguas, nadie lo había hecho. Y luego dice también, entre otras muchas cosas que hizo, dice que comió con los pecadores. Entonces los rabinos no se sentaban a comer con pecadores, por eso a Jesús le critican, digamos, esa dinámica de hacer ministerio, esa forma de hacer ministerio. Entonces Jesús viene con un diseño bajado del cielo y se enfrenta con una cantidad de pensamientos que difícilmente se iban a romper a menos que, digamos, abrieran su corazón. Pero hubo mucho éxito y ese éxito nos ha favorecido a nosotros hoy, porque es por eso que nosotros somos cristianos hoy, porque Jesús logró romper esos paradigmas. Y el cristianismo se ha movido entonces en esas dos corrientes desde sus comienzos hasta hoy y seguramente hasta el final. Primero es en la tradición, la religión y la tradición, y lo otro es el diseño. Entonces uno tiene que decidir, listo, me voy por el lado tradicional de las normas, de los paradigmas, de las cosas, o me voy por el lado del diseño, donde se rompen algunas tradiciones y algunas cosas, pero para alcanzar o hacer lo que Dios me dijo que haga. Entonces algunos seguramente hemos decidido por la segunda. Y quiero comentarles acá entonces cuatro aspectos acerca de cómo estos paradigmas o el diseño de Dios deben tenerse en cuenta. Y lo primero que quiero que pensemos es que, porque el pasaje nos lleva a pensar en ello, es en quién era Cornelio, que es una persona que aparece ahí en el pasaje. Cuando usted lo lee, el pasaje versículo número 1 dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, y hacía muchas limosnas al pueblo y adoraba a Dios siempre. Entonces, imagínense ustedes como las características del personaje que va a entrar en el proceso de salvación. Por un lado, dice la Escritura que era un centurión, es decir, un comandante de 100 hombres. El grupo que tenía a cargo de soldados romanos eran 100 personas. Ese centurión, además de entonces servía al imperio, el imperio romano que estaba ejerciendo control sobre Israel. Acuérdense que en el año 64 a.C. Roma invadió Israel y a muchos otros países, pero entre ellos Israel. Entonces por eso es que están los soldados romanos ahora en Israel, y por eso está Cornelio, que es un soldado o un comandante romano en esas tierras. Pero entonces dice la palabra que era un hombre piadoso. Piadoso quiere decir que era temeroso de Dios, pero temeroso del Dios de los judíos, que es el mismo Dios nuestro, el Dios de los cielos, creador del cielo y de la tierra. Ahora, este Cornelio entonces, o una de las características era que era temeroso de Dios, era piadoso. Además, también dice la Biblia que era un hombre que lideraba a su familia en la fe. Dice temeroso de Dios con toda su casa. Así que lideraba a su familia. Y una cosa que debe aprender, ahora este es un ejemplo grande, porque Cornelio no era convertido al cristianismo todavía, pero su familia ya tenía fe en Dios. O sea, era una familia pues por lo menos que temía a Dios. Y yo digo que el cristianismo debemos crecer mucho en esta parte de ser sacerdotes de nuestra propia casa, de nuestra propia familia. Otra característica aquí de Cornelio es que era generoso con los judíos. O sea que él vivía en Israel,
tenía seguramente unos muy buenos ingresos, y de estos ingresos entonces aportaba, le daba a las familias necesitadas para que comieran, tal vez para vestir, no sé, tal vez para ir al médico, y les ayudaba a saciar algunas de las necesidades cotidianas que tenían los judíos que estaban cerca, en ese caso, a Cornelio. Así vamos viendo un hombre, un excelente hombre que todavía no tiene a Jesús en el corazón, pero que está a punto de recibirlo. Y además de eso, era un adorador sin iglesia. O sea que Cornelio adoraba aunque no tenía iglesia. Y es interesante cuando uno le pregunta a las personas: ¿usted a qué iglesia va? Dice: pues a ninguna. Entonces, ¿usted cómo se comunica con Dios? No, yo entro a mi cuarto y hago mi oración. No, yo antes de salir a trabajar siempre me encomiendo al Señor. Yo leo la palabra. Entonces hay gente que busca a Dios, que es temerosa de Dios, y Cornelio, digamos, es un ejemplo de eso. Podríamos decir que Cornelio es el prototipo de las familias, de las personas que son temerosas de Dios, que buscan a Dios a su manera, y que crían bien a sus hijos, que tienen hijos muy educados, con principios, con valores, pero que no van a una iglesia. Y no van a una iglesia porque viven muchos de ellos cerca a la casa suya y a la mía, pero no han sido convocados todavía, y nos ven salir el domingo con la Biblia para el templo, y vamos y regresamos ya almorzados, porque a veces salimos de la iglesia y almorzamos en familia en algún restaurante cercano, y vamos otra vez a nuestra casa a hacer una siesta. Bueno, en Neiva se usa mucho la siesta el domingo después del almuerzo, no sé acá, ¿cierto? Entonces, y la familia que vive al frente, o los que viven arriba o abajo o en el conjunto, nos ven salir y entrar. Y nosotros vamos a la iglesia y adoramos y regresamos a nuestra casa y tenemos una vida buena y buena relación con Dios. Pero ellos no, ellos todavía no, porque nosotros no los hemos abordado. Esa más o menos era la situación de Cornelio y otros que estudian en la misma universidad donde estudiamos nosotros, ¿cierto? Pero no los hemos abordado. Yo recuerdo nuestra hija mayor en la universidad tenía grupos de vida juveniles en la universidad, para que algunos de los cercanos, pues con las personas que se relacionaba, tuvieran la oportunidad de asistir a un grupo o a otro grupo, y entonces iba formando más muchachos para que hicieran grupos en la universidad, grupos cristianos. Y entonces otros del mismo colegio o en la empresa. ¿No les ha pasado que de pronto a alguien le contó, tal vez no sea su caso, pero alguien le contó que trabajó 10 años en la empresa y lo despidieron o se cerró la empresa, y ninguno de la empresa se convirtió al cristianismo, ninguno de la empresa fue a la iglesia donde usted asiste o donde asiste el amigo que le comentó, por ejemplo, si no fue su caso? Entonces miren ustedes cómo se da eso. Cornelio es un adorador sin iglesia. Es muy posible que nosotros nos estamos codeando o estamos compartiendo tiempo con personas que adoran a Dios, pero que no tienen una iglesia donde ir. Y que de pronto nosotros no hemos un trabajo intencional. Y cuando hablo de nosotros, no es la iglesia en general, sino cada persona, en particular con su grupo de gente cercana. Entonces esas personas, otros ya partieron a la eternidad, pero no conocieron a Jesús, aunque tuvieron un compañero de estudio o de trabajo o un vecino cristiano, pero no conocieron a Jesús. Y es terrible que alguien que tiene cáncer al lado nuestro esté ya a punto de morir, y nosotros fuimos sanos de cáncer y conocemos al oncólogo, pero no le decimos quién ni qué medicamento nos formuló, ¿no? Sería pues muy triste. Entonces, la segunda cosa que quiero compartir con base en este tema es que el pensamiento religioso de Pedro lo impedía, ¿no? Pedro tenía un pensamiento religioso. Y en ese pensamiento religioso, entonces, Pedro tiene la respuesta. O sea, miren ustedes lo que pasa acá. El ángel le está diciendo algo a Cornelio. Es lo siguiente, verso número 5 y 6, dice: envía pues ahora a hombres a Jope, o sea, Pedro está en Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre ¿qué? Pedro. Este posa en la casa de cierto curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá, ¿quién? ¿Quién tenía que decirle? Pedro. Él te dirá lo que es necesario que hagas.
sea, Pedro tiene la respuesta. Pedro es la representación de los cristianos. Pedro es el apóstol o es el miembro de la iglesia, o Pedro es el que forma parte del grupo de vida del sector. Y entonces por eso el espíritu, el ángel mejor, que se le aparece a Cornelio, le dice: en Jope hay un hombre que se llama Pedro y él sabe todo relacionado a lo que debes hacer. Y entonces envía por él. Y por eso envían por Pedro. Pero Pedro tiene algunas características dentro de esta situación religiosa. Porque Pedro se convierte al cristianismo, pero después de un tiempo es un pescador de un carácter muy rudo y Jesús lo llama, pero tiene el pensamiento judío muy encarnado. Entonces es importante, tenemos acá en el bosquejo, es importante que este cristiano tiene lo que otros necesitan, pero no está preparado para entregarlo. Y yo pienso que si alguien tiene soluciones para la sociedad actual, es la iglesia. Somos los cristianos. Los cristianos sabemos cómo tener una buena relación de pareja. Los cristianos sabemos cómo criar bien a los hijos. Los cristianos sabemos cómo manejar una economía de manera correcta y fiel al Señor. Los cristianos sabemos cómo salir de la depresión. Los cristianos tenemos tantas respuestas, hermanos. Los cristianos sabemos cómo sanarnos, por ejemplo, como resultado de la oración. Tenemos tantas respuestas. Los cristianos sabemos cómo enfrentar una situación con el hijo adolescente. Sabemos cómo ayudar a la hija a enamorarse de una buena persona. Sabemos, sabemos tantas cosas, tantas, que si las colocamos al servicio de otras personas, la gente dirá: ¿yo cómo no sabía esto? Y tanto tiempo que habíamos hablado, ¿y por qué no me había dicho esto? ¿Sí? Y hay gente justamente que dice: venga, explíqueme más, yo quiero saber, ahora que se le ocurrió hablar de esto, ¿cierto? Tal vez algún día tomamos un café, entonces, ahora que se le ocurrió hablar de esto, hábleme más, dígame más, yo quiero saber más. Yo quiero saber más cómo cambió su vida, cómo que su vida estaba peor que la mía, cómo que su hogar estaba peor que el mío, cómo que usted quebró financieramente y ahora ya salió de la quiebra, ¿y por qué? ¿Cómo fue eso? Digamos, hemos visto tantos testimonios de cosas que Dios ha hecho, y si les contamos eso a las personas con las que nos reunimos, con la gente cercana, pues entonces ellos van a decir: Dios, yo cómo no sabía esto, yo quiero saber más y quiero ir a, no sé, dónde quiere que vaya para que aprenda. Y entonces eso es. Pedro cree que los únicos que se van a salvar son los judíos, y está en un gran error. Y por otro lado, Pedro cree que solo debe juntarse con los judíos, que no debe juntarse con los no judíos, porque digamos que esa era la tradición y la ley misma los manda a hacer eso. Y por eso surgen unas preguntas que quiero dejarlas en la mente de ustedes. La primera es: ¿con quién salimos a comer? Normalmente los cristianos salimos a comer con cristianos. Normalmente nos invitamos a un café, vamos a la pizzería, vamos al restaurante, al asadero, a algún lado, vamos a comer. Venga, ¿por qué no nos vemos en tal lado y nos comemos algo? ¿Por qué nos vemos en tal lado y nos tomamos algo y hablamos? Y hablamos del culto del domingo, y hablamos de la vigilia, y hablamos de los grupos de vida, y hablamos de la maestra de los niños, y hablamos de los músicos, la alabanza tan buena que hay. De hecho, felicitaciones a los muchachos, lo hacen muy bien. Entonces hablamos de la alabanza. Y así, estamos hablando de lo que pasa en la iglesia. Pero poco nos sentamos a hablar con otras personas que no son de la iglesia a veces. ¿Con quién entonces pasamos tiempo? ¿Con quién nos juntamos en la iglesia? ¿Con quién? Normalmente en la iglesia nos juntamos por grupos, por sectores, los más conocidos, los que tenemos más afinidad, los del grupo de conexión, ellos y no más. Pero si en este momento llegaran 100 personas que nunca han llegado a esa iglesia, y llegan 100 personas, ¿tendría cada uno de ellos una persona que le dedica al menos 10 minutos? Es la pregunta. Al terminar la reunión imagínense que estábamos nosotros en la ciudad de Pereira hace 15 días. Hace 15 días y salió una señora a dar testimonio de cómo el Señor le había hecho una obra, porque ella tenía situaciones de depresión y cómo el Señor la salvó de esa depresión. Y estaba otra señora que no es tan antigua, apenas está comenzando a llegar a la iglesia, estaba sentada en algún lugar ahí, y cuando escuchó el testimonio de ella, entonces se paró y salió para irse de la iglesia.
Dijo, pero es que, y entonces el ujier que estaba ahí le dijo, venga, venga, ¿para dónde va? Dijo, no, yo me voy. ¿Por qué se va? Dijo, porque es que a todo mundo Dios le hace cosas menos a mí. A mí no me ha cambiado el marido, tanto que yo le he orado porque me cambie el marido, y ese marido sigue siendo mala gente. Entonces, bueno, y siguió hablándole mal del marido y todo eso. Hay una pareja de comerciantes que están trabajando con ellos, y entonces de una vez, no, y salió la pastora y la abrazó y no sé qué, y la hizo seguir otra vez, se sentó otra vez ahí a escuchar. Y miren ustedes lo que pasó. Ella estaba sentada cuando alguien fue y le tocó en el hombro, y ella no quería como mirar porque la están desconcentrando. Entonces mira y le dice, y pues era mostrándole que el esposo había llegado. Llegó el esposo y le llevaba un detallecito, y ella se paró y estaba muy emocionada. Y fue ahí, se fundieron en un abrazo. Hace poco había hablado mal de él y tenían una mala relación, que estaban separados por un tiempo. Pero ahora llega a la iglesia a buscarla a la iglesia. Eso tiene que pasar, ¿cierto? Entonces yo digo, pero entonces cuando terminamos la reunión, los empresarios de una vez estaban ahí con ese señor, estaban hablando ahí y hable y compártale. Entonces yo le dije, buenas, ¿cómo ha estado? ¿Cómo me lo han tratado? Dijo, realmente yo no vengo, la que ha venido mi esposa, pero aquí me están tratando muy bien. Pues claro, ese día había comida y entonces estaba muy bien atendido. Entonces la cosa es esa, si estamos preparados para atender a las personas que no piensan como nosotros, que no viven como nosotros, que no piensan lo mismo de la Biblia, que no piensan lo mismo del pastor. Afuera dicen que los pastores nos robamos el dinero. No ocurre en la alianza, la verdad, por lo menos hasta donde yo conozco no ocurre, ¿no? Nosotros tenemos un salario y nos alcanza para comer y vestir como cualquiera de ustedes, ¿no? Pero no nos robamos. Yo no. Y mis pastores o los pastores que están en el equipo conmigo son, digamos, hay un tesorero o una tesorera, y si nos dan 100,000 pesos para que compremos unos tornillos, debemos traer el recibo de los tornillos o nos descuentan de la nómina. Así se hace. Entonces, pero bueno, la tercera cosa que quiero decirles acá es la intervención divina, porque ante estos paradigmas y esta manera de pensar de Pedro, Dios tiene que intervenir para que Cornelio pueda ser salvo, porque Dios ya le colocó el ojo a Cornelio y Dios ya dice, Cornelio va a ser salvo, pero la cosa es ¿cómo? ¿Cómo si no tiene iglesia? Es un adorador pero no tiene iglesia. Entonces vamos a mirar que a partir de este versículo número 3, dice que el Señor le dijo, ya lo leímos hace un rato, pero el Señor le dijo a Cornelio, ve y manda por Pedro. O sea que lo primero que Dios hace en esta intervención es que trabaja en la vida de Cornelio. El Señor comienza a trabajar, a obrar, a hacerle sentir a Cornelio, y luego le envía un ángel para que le diga, vaya y dígale a Pedro que está en Jope que venga y él te va a orientar. Entonces, Dios hablándole a alguien que no va a la iglesia. Imagínense, tal vez usted que viene a la iglesia hace 20, 30 años tiene el pensamiento que Dios le habla a los cristianos que más ayunan, a los que más van a vigilia, a los que más oran, a los que tienen hasta, digamos, el tapete para la oración, bueno, lo que quiera, y que se han leído la Biblia de pasta a pasta varias veces. ¿Saben? Cornelio no era así, era diferente. Y uno descubre, andando y hablando con la gente, uno descubre que Dios le habla al que Él quiere. Ustedes los lectores de la Biblia tienen que recordar a Ciro de Persia, y el Señor le llama mi siervo, y a través de Ciro Dios le da libertad al pueblo de Israel. Y Ciro era un persa, era un ateo, bueno, de alguna manera ateo hasta cierto punto, pero luego tiene algún conocimiento de Dios. Entonces, Dios habla al que Él quiere. ¿Qué tal que Dios le esté hablando a su jefe, o a su empleado, o a su compañero de trabajo, o a su compañero de la universidad, o a uno de sus profesores? Dios le está hablando y usted no lo sabía. Y luego, al sentarse a hablar con esa persona dice, me he soñado últimamente, he tenido últimamente algunos pensamientos. Imagínense que en Medio Oriente, que es tan difícil hacer misiones, hay personas que tienen sueños con un señor, con un hombre, como creen que era Jesús, más o menos así, de ojos muy hermosos, de pelo rubio y bueno, con las características de Jesús. Y entonces, pero siguen con su corazón abierto a lo espiritual. Entonces los misioneros ya saben. Entonces los misioneros llegan a una reunión y dicen, alguien aquí se ha soñado con un hombre
y le dan las características, y si alguien levanta la mano y dice, yo necesito que hablemos un poco, yo le explico un poco de su sueño. Entonces comienzan a hablarle, yo vengo a hablarle de ese Señor con el que usted se soñó. Y la persona, muchos de ellos aflojan en llanto y comienzan ahora, porque saben que pierden su familia, que pierden la herencia, que pierden muchas cosas, pero reciben a Jesucristo como su Salvador, porque el Señor se les presentó en sueño. Ahora, yo creo que la intervención de Dios era muy importante en la vida de Cornelio, para que Cornelio tuviera su corazón preparado y luego que escuchara el mensaje, bueno, hubiera mucho éxito y recibiera la palabra del Señor. Pero luego lo que Jesús hace, lo que Dios hace mejor, es también trabajar con Pedro, porque Pedro tiene unos paradigmas que necesitan ser rotos, de otra manera la iglesia no iba, o en ese caso Cornelio no puede llegar y la iglesia no va a crecer, se va a quedar con algunos, pero otros no van a poder entrar porque piensan diferente. Versículo número 9, dice que al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad, Pedro subía a la azotea a orar cerca de la hora sexta y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas bajaba a la tierra. Dice verso número 12, y del cual habían de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo, y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y ¿qué? Y come. Ese es el diseño, eso es la revelación. El diseño tiene que ver con revelación del cielo, tiene que ver con algo que viene, digamos, a la mente o al corazón de alguien que está enfrente de un trabajo, de una misión, y entonces viene la revelación, cómo hacerlo. Y ahora vean, cuando viene esa revelación, viene esa palabra, Pedro estaba tan cerrado, digamos, en sus paradigmas y su forma de pensar, que mire de la forma que le responde al Señor. Entonces Pedro dijo, no Señor, o dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Cuando nosotros creemos o le damos mucha fuerza al paradigma, a la forma de hacer las cosas, hasta a Dios le llevamos la contraria, ¿cierto? Dios nos dice y uno dice, Dios, seguramente estás equivocado. ¿Se acuerdan cuando el Señor le decía a Moisés, eres tú? Y Moisés le dice, no Señor, debes mandar a quien es correcto. O sea, creo que tú estás equivocado. Debería estar en la vivienda, ¿no? Pero estás equivocado, Señor. No soy yo. No sabes que no puedo hablar con facilidad, Señor. O sea, ¿cómo Dios comete un error así? Ese es el paradigma de Moisés. Y por eso tiene problemas. Pero cuando decimos, pues si Dios dice es porque Dios tiene razón. ¿Quién sabe más que Dios? ¿Quién se inventó la iglesia? ¿Quién se inventó el cristianismo? ¿Quién generó la salvación? Entonces, si Él me dice que haga algo, ¿por qué no hacerlo? Lo voy a hacer. Y entonces, yo soy de los que piensa que Dios llama personas para que dirijan proyectos de salvación, proyectos de avivamientos, y que Dios les da una palabra y que si ellos caminan bajo esa palabra, les va a ir bien o nos va a ir bien. Eso tal vez no será fácil porque vamos a tener que, pues como el Señor mismo, miren, uno diría para el Señor sería fácil decirle, Pedro, ve y le hablas a Cornelio y ya. No tiene que bajarle el lienzo, pero miren la paciencia de Dios. No tiene que bajarle el lienzo con los cuadrúpedos y reptiles y decirle mata y come para que Pedro le responda. Pero no tenía que bajar. De hecho, el lienzo se volvió otra vez para el cielo y Pedro no cogió ni un conejo siquiera, nada, o ni una liebre, nada. Sencillamente se va. Y la enseñanza es que más adelante alguien estaría representando lo que venía en el lienzo y se llamaba Cornelio. Y por eso Pedro tiene que ir. Y cuando ya el Espíritu le habla a Pedro, entonces ustedes lo van a leer esta semana que lean Hechos 10 y ya lo han leído algunos. Entonces se van a dar cuenta que Pedro finalmente baja la cabeza y dice, Señor, sí, es como tú dices, la verdad, yo estoy un terco, pero es como tú dices. Y Pedro arranca a hacer lo que el Señor le dice. Pero la cuarta cosa que quiero compartir con ustedes tiene que ver acá con dice que los frutos del diseño de Dios. Cómo el diseño genera frutos diferentes a los paradigmas, a las costumbres de hacer cosas. Y lo primero aquí es que el diseño es en las casas. Primero, el diseño que da frutos, pues es el de Dios.
pero Dios diseñó que la obra debe comenzar en las casas. Por un lado, porque papá y mamá son los que tienen confianza con los hijos. O sea, ¿quién se va a ganar a los hijos? No es el pastor, no es el líder de red o de, ¿cómo se llama? El líder de red, ¿sí? Líder de red, no es el líder de red o el líder del grupo de vida, más es el papá y la mamá los que hablan. O sea, en la casa, quien más tiene confianza y a quien más le creen los hijos es a papá y a mamá. Pero entonces el diseño es en las casas. Miren, imagínense que a partir del versículo 24 vamos a encontrar que Cornelio llega a Pedro, llega a Cesarea, y en Cesarea está Cornelio. Y toda la gente que está con él había convidado a unas personas, había convocado a sus parientes, dice el pasaje, estoy aquí leyendo textualmente, dice, había convocado a sus parientes y a sus amigos, a los más cercanos, a los más íntimos. Y cuando Pedro llega allí, Cornelio sale a recibirle y se postró para adorar a Pedro, creyendo que Pedro es como un ángel que merece o que requiere adoración. Pero lo que uno ve acá es que Pedro no llegó a un templo, Pedro llegó a la casa de Cornelio. Y en esa casa lo estaban esperando. Ahora mírenme por favor, mírenme. ¿Por qué en la casa? Porque si usted invita personas a un templo, la gente siempre dice, evangélicos, tal cosa, fanáticos, y alguna cosa la gente tiene ahí en su mente. Pero cuando usted lo invita a una casa, a su casa, a tomarse un café, cuando usted lo invita a su casa a comerse unas 11 o a hablar un tema X, es diferente. ¿Cierto? No tenemos los prejuicios y muchas personas que nunca irían a un templo van a una casa. Por eso el diseño del evangelismo se da mucho en las casas. Y en las casas, digamos, dice el libro de Hechos que comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Entonces por eso la iglesia debe romper algunos paradigmas. Por ejemplo, nosotros tenemos por costumbre ya dar comida, damos comida. Imagínense que en pandemia, hace 2 años en agosto, mandamos desayunos. Un día yo le dije al equipo, venga, ¿será que mandamos desayunos? Dijeron, listo. Entonces organizamos desayunos para mandarle a los hermanos. Pero miren lo que hicimos. Miren lo que hicimos. Uno podría mandarle a los hermanos de la iglesia nomás, Pedrito. Pedrito viene a la iglesia, le mando el tamal a él y a la señora no le mando nada. No, señor. Le mandábamos a Pedrito, a su esposa y a sus hijos. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, si Pedro tenía 3 hijos y a su esposa, entonces le mandábamos 5 tamales, una pastilla de chocolate o 2 pastillas de chocolate y unos panes. ¿Cierto? Entonces, a todas las casas llegamos, ese día repartimos 4,000 tamales. ¿Cierto? Y no era como que venga por los tamales, hermanos, si quieren tamales vengan. No, señor, se los llevamos a la casa, pagamos domiciliarios y los pastores en sus motos y en sus carros iban a entregar tamales casa por casa a los hermanos con lista en mano. Cada pastor se encargaba de repartirle a la gente de su zona. Esa vez invertimos en ese desayuno 12 millones de pesos. Y alguien diría, este pastor está pero loco, la pandemia lo sacó ¿cierto? No estaba loco, el Señor estaba dirigiéndonos que hiciéramos eso. Pero ustedes no saben, la gente después de pandemia como decía, ay pastor, esos tamales tan ricos que no sé qué. Y los preparamos de una forma que la gente se lambiera, no se comía las hojas porque bueno, pero de todas maneras ricos, deliciosos. Y dar, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, romper el paradigma. Pedro aquí está en eso y el Señor tiene que tratarlo duramente para que esto pueda pasar. Entonces, diseño en las casas, porque le estaba diciendo que en las casas se come y en el templo no, porque hay gente que piensa que comer en el templo es pecado. Yo digo que no, porque es que los seres que amamos a Dios, que adoramos a Dios, comemos. Y entonces, bueno, el pastor Adrián es nuestro hijo y él tiene un pensamiento así como muchos de ustedes, los muchachos. Y yo a veces me le uno, ¿no? Entonces él dice, bueno, porque a veces le dicen, una vez allá con unos buzos rasgados y decían, ay, ¿cómo se le ocurre? Ahí se le alcanzan a ver los pectorales. Decían algunos, decían, ¿qué pasa si Dios me ve cuando yo hago el devocional a veces desnudo? Entonces, ¿qué pasa? Y cuando yo canto en la ducha, le canto al Señor y ahí en la ducha estoy desnudo. Entonces él decía, así, cosas así. Yo no estoy diciendo que nadie venga, o sea, que alguien venga aquí desnudo porque no se trata de eso. Pero la cosa es como eso. O sea, hay gente que dice, si come en el templo está abominando el templo. Está, ¿cómo es la palabra? Está profanando es la palabra. Está profanando el templo. No, eso no.
Sí, pero son paradigmas. Entonces nosotros, por ejemplo, hacemos el evento de profesionales y empresarios. Y entonces a todo el mundo se le da su comida. ¿Dónde está? En el templo. Organizamos mesas en el templo, comen. Ahora, no tienen que hacerlo, no, solo yo les digo, lo hacemos y nos funciona y la gente mantiene contenta y bueno, y no se han ido ni se van a ir. El Espíritu Santo llegó a las casas, imagínense ustedes, el Espíritu Santo en grupos de vida. Alguien diría, el Espíritu Santo se mueve en el templo porque el templo está decorado como para que el Espíritu Santo se mueva, porque comienza a colocarse música suave, porque o no sé qué, algunas cosas. Pero saben, el Espíritu Santo es el que menos tiene paradigmas. Él sí las rompe todas, hermanos. Se manifestaba en lugares donde la gente decía, ajá, sí, acá. Pedro, por ejemplo, llegó y dijo, pues voy a ir como porque es que ya me metieron mucha presión. El ángel me dijo que fuera porque ya esto estaba claro, entonces fue. Pero miren lo que pasa en el versículo número 44, lo voy a leer. Dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo, gracias a Dios, cayó sobre todos los que oían el discurso. O sea, Cornelio no estaba bautizado, hermanos, todavía. No había hecho ni la EFI, nada de eso. O sea, el tipo no había leído nada de lo que nos hacen leer a nosotros. Y dice que el Espíritu Santo, Pedro apenas le estaba diciendo cómo fue lo del Evangelio y todo eso, le estaba diciendo, dice, cuando Pedro estaba terminando de decirle, ¡wow! La gente comenzó a hablar en lenguas y había una unción y Pedro sentía que la piel se le engranojaba y Pedro mismo sabía que el Espíritu Santo estaba ahí. O sea que en las casas de familia, el Espíritu Santo en casas de familia, claro, hermanos. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan en la época antigua cuando el arca del pacto iba siendo transportada de la tierra de los filisteos a Jerusalén? Y Usa le metió la mano para tenerla porque se iba a caer y entonces Usa murió. Y por ese accidente, entonces le pidieron permiso a Obed Edom para dejar el arca unos días ahí mientras pasaba pues como el luto y el asombro de lo que había ocurrido. Y dice que desde el día que el arca de Dios llegó a la casa de Obed Edom, su casa comenzó a prosperar. Que las vacas daban más leche, que los marranitos eran más gordos, que el maíz daba mejores mazorcas, que el café tenía mejor aroma. Así. Por eso cuando usted decide que en su casa se abre un grupo de vida, ¿sabe qué está haciendo usted? Abriendo las puertas para que el Señor lo bendiga, hermano. Ahí, porque ahí la gente se va a salvar. Porque ahí la gente se va a sanar, porque tal vez algunos enfermos de cáncer ya no van a morir de cáncer. El médico les dijo que tenían unas semanas, unos meses, pero llegaron a ese grupo de vida. Alguien oró, porque hay gente que se atreve a orar por otros. Hay gente que cuando el médico le dice, hermano, le quedan 6 meses, y a usted le dicen, vaya, ore por él. Usted dice, eso siempre se muere, ya el médico dijo que 6 meses, yo mejor no oro para no quedar en vergüenza. Nadie queda en vergüenza, no ore por él, si se muere, pues bueno, pero si se sana. Nosotros hemos orado por personas enfermas de cáncer, por ejemplo, y se han sanado. Ahora, y otros no, pero es que eso lo determina el Señor. Pero saben, en los grupos de vida se sana la gente, en los grupos de vida se han restaurado hogares. Hay familias que llegan al grupo de vida y dicen, pues vamos a ir a esta reunión como por a ver si, porque ya hemos hecho de todo y no nos hemos arreglado. Vamos a ver si aquí sí funciona. Y llegan al grupo y el Espíritu Santo se manifiesta ahí. Y la palabra ese día era para el hombre o era para esa mujer, porque a veces no solo el hombre es el que mete los pies o hace daño, no, el hombre no solo es el que da golpes, hay mujeres que son también, yo no sé si aquí en Bogotá, pero hay mujeres que también usan los tacones o usan la cacerola, usan alguna cosa para, entonces el Espíritu Santo comienza a tratar con ella, y de pronto el líder comienza a hablar la palabra, o en un momento de oración, o en una canción, el Espíritu Santo decide bajar y tocar el corazón de esa mujer que tal vez fue muy lastimada en su infancia, que tal vez fue muy lastimada en su vida profesional, y entonces el Espíritu Santo toca su corazón y la sana, y ella resulta abrazando al esposo y ahora se reconcilian y ahora tienen un hogar hermoso, un hogar bonito. Entonces por eso, pero ¿dónde pasa? En las casas, porque la gente va a esos lugares sin prejuicios y dicen, vea cómo hablaron de Dios acá, yo no sabía que aquí hablaban de Dios. Entonces hay gente que está muriendo, como les decía al comienzo, y viven cerca de nosotros, y es posible que hasta vamos al funeral. Y
pero no les dimos la oportunidad de que conocieran a Jesús. Y luego finalmente la iglesia crece en las casas. ¿Saben qué pasó? Vayan conmigo al versículo 47, por favor. Dice: entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo? También como nosotros, que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros, y mandó a bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. Pedro dice: si recibieron el Espíritu Santo, ¿por qué no los bautizamos? Porque la cosa era que no los bautizaban porque no eran judíos, ¿cierto? Y era un problema. Si ellos iban a hablar con, digamos, bueno, perdónenme lo que digo, si ellos iban a hablar con la junta, con el Sanedrín, había un Sanedrín que era, digamos, la autoridad judía más fuerte ahí, entonces, o religiosa más fuerte. Si el Sanedrín se da cuenta que los habían bautizado, problemas. O si la junta de la iglesia se da cuenta que los habían bautizado, problemas. Pero Pedro dijo: bueno, ahorita estoy metido en líos, porque si la junta se da cuenta, me van a poner problemas. Pero Pedro preguntó: ¿podrá alguien impedir que estos, sobre quienes descendió el Espíritu Santo, que es más que el bautismo y es más que el agua, podrá alguien impedir que estos sean bautizados? Dicen: no, nadie. ¿Quién lo puede impedir? Si el Señor rompió el paradigma, la regla, ¿por qué no la rompemos nosotros? Inmediatamente dijo: bautícenos en el nombre del Señor Jesucristo. Y los bautizaron. Y la iglesia comenzaba a crecer y a crecer y a crecer. Pero tuvo que romperse paradigmas. Nosotros, la gran mayoría, llegamos a la iglesia después de haber tenido una experiencia religiosa. Y la experiencia religiosa nos marcó en muchas cosas para bien, en el sentido que conocimos de Dios un poco, que creímos que había un Dios, que nos enseñaron que hay un Dios. Eso es muy bueno, pero aprendimos cosas que en el desarrollo de la fe nos han generado algunas dificultades. Y cuando nosotros hemos tenido la oportunidad de recepcionar muchos pastores en la iglesia, ya estoy cerrando, y entonces yo les digo, cuando llegan pastores nuevos, yo les digo: usted no vaya a aprender las tradiciones de la iglesia. No aprende las tradiciones de la iglesia. Ahora, yo ya soy un pastor adulto, pero le digo: usted no puede aprender las tradiciones de la iglesia porque su ministerio se va a secar. Así, yo le digo con mucho respeto, pero le digo: si usted se me vuelve un pastor tradicional acá, no va a durar mucho tiempo en este equipo. Ligero se va a ir. Ahora, el pastor Bernardo no se vino porque era tradicional, porque usted duró 24 años allá, o sea que no es problema por eso. Pero yo le digo así: pronto se va a ir porque no comulgo con los pastores tradicionales, porque comienzan a meter unas reglas y unas cuadrículas y unas cosas que impiden el obrar del Señor. Y Pedro le dice: Señor, no, Señor. El Señor le dice: Pedro, levántate, mata y come. Y Pedro le dice: no, Señor, ¿cómo se te ocurre una cosa de esas? O sea, estás pasándote por encima de la tradición de los judíos. Y el Señor le dice: ¿lo haces o no? Y Pedro dice, finalmente se levanta, va y habla a Cornelio. Y todos nosotros tenemos que tomar una decisión entre cualquier pensamiento tradicional o paradigmas que hemos manejado y los diseños del cielo. Cómo el Señor me revela cosas y cómo el Señor me guía en los proyectos. Amén. Vamos a orar. Y usted puede orarle al Señor. Me gustaría que pensemos en alguien. Piense en 2 o 3 personas que han estado cerca a su casa o a su familia, o a usted mismo, tal vez en el colegio, la universidad, la empresa, pero que todavía no son salvos. Por favor, va a pensar en ellos y ahora se va a colocar sobre sus pies y le va a decir: Señor, gracias por esas personas. Seguramente son piadosos y otros no tienen nada que ver con Dios, pero Dios a usted le ha dado el privilegio, el gran privilegio de tenerlo cerca, de compartir trabajo, estudio u otras cosas. La pregunta es: ¿cuánto tiempo ha compartido con ellos para hablarles de Jesús? ¿Cuánto se ha ganado el corazón de ellos para que conozcan al Cristo que cambió su vida, el que cambió su vida, el que lo ha sanado, el que ha bendecido su hogar? ¿Cuánto ha logrado compartir con ellos?
El propósito de Dios es que cada uno de nosotros nos convirtamos en sus mensajeros. El Señor dijo: pero me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y Jesús les dijo: predicarán este evangelio a las naciones para que entonces llegará el fin. Así que nosotros somos comisionados por el Señor para hablar de Él. Pero no tenemos que esperar hasta terminar el seminario. No tenemos que esperar hasta que un ángel baje y nos lo diga. Ya el Espíritu Santo nos lo dijo. Ya la palabra nos lo está diciendo hace miles de años. Así que esa es nuestra responsabilidad. Y yo no sé cuántos le quieren decir: Señor, yo quiero salir de esa manera de pensar y yo quiero ir. Ahora quiero que los que ya lo están haciendo le puedan decir: Señor, gracias porque ya lo estoy haciendo. Gracias porque estoy discipulando personas. Gracias porque estoy líder de un grupo de vida. Gracias porque estoy haciendo llamadas durante la semana, varias llamadas a nuevos. Pero los que no lo están haciendo, que le puedan decir: Señor Jesucristo, yo quiero también hacerlo. Que el Espíritu Santo que movió a Pedro para ir a la casa de Cornelio me mueva también, Espíritu Santo, y me indiques con claridad a qué personas están ya preparadas, en qué personas has venido trabajando para ir y hablarles de Jesús. Señor, quiero ser un hombre que dedica tiempo a las cosas de Dios. Quiero ser una mujer que dedica tiempo a las cosas de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios los bendiga a todos.